Entonces, hoy nos corresponde el tema de empaque que ya discutimos la semana pasada, donde hay que entender que en cualquier proceso de transferencia o transporte molecular, no importa la transferencia de calor y la mecánica de fluido, la termodinámica, el Padre Nuestro. Eh, los métodos para estimar el tamaño de los equipos, altura de torre, dependen fuertemente de las etapas de equilibrio, la curva de equilibrio. En este caso tenemos una curva de equilibrio en rojo. Como es un proceso de absorción, la línea de operación está sobre la línea de equilibrio, en este caso, y la metodología es partir en el equilibrio. Supuestamente nosotros estamos partiendo acá de la concentración máxima del gas que queremos tratar. Pues uno parte acá con equilibrio y aplica un criterio que implica desplazar el punto de absorción máxima de la fase líquida a una absorción que sea alcanzable, porque estos equipos tienen una eficiencia, ¿ya? Y eso nos da esta línea de puntillazo. Esto que está acá, hoy día en la mañana actualicé el código en MATLAB que les envié. Lo envío no para que lo vean, sino para que lo hagan paso a paso, van copiando. Si no han aprendido MATLAB, lo único que tienen que hacer es pescar parte del código, 3 líneas, 4 líneas, lo copia, lo pega, se ejecuta, mira lo que pasa, ven las variables, coloca whos, como del quién, whos, y te muestra los valores de las variables. Entonces la forma de aprender es viendo por pedacitos. Le puse mucho más comentarios, para que sepan qué es lo que es. Acá a la izquierda ven el gráfico de todas las posibles combinatorias que hay para un caso idealizado. Esta M es la ley de Henry, perdón, esta M es la pendiente que se genera en la ley de Henry, la pendiente, en función de las composiciones entrada-salida. X1 es la composición del gas que está tratando, X2 está implícito ya este cálculo del 1,3, 1,5, ¿cierto? Tiene las composiciones de salida, eso lo tienen que hacer sí o sí. Y acá está metido el L sobre G y acá está, digamos, calculado. Es bastante más complejo con reacción. Hay estas cosas más que no alcanzamos a ver, pero están muy bien descritas en el Perry. Está muy bien descrita en el Perry respecto a la reacción química, habiendo ahí, digamos, tres condiciones que ustedes ya deberían manejar. Primero, una reacción irreversible con hidróxido de sodio, corre directamente, donde no es limitante el hidróxido de sodio. O sea, todo lo que pasó se transfirió, se consume completamente. Pero cuando es limitante, empieza a ocurrir una suerte de control, ¿cierto? De concentración y está como intermedio, ¿ya? Ahora, cuando usted tiene un componente que es con reacción química, como el DEA o el MEA, dietanolamina, hay una condición de equilibrio que se desplaza. Entonces, aparece una condición de equilibrio. Después, cuando la reacción química es lenta por alguna razón, como reacción química, es equivalente a una reacción de equilibrio. Entonces, en el coeficiente de transferencia de materia, un poquito más compleja la ecuación, aparece la reacción química, ¿ya? En el caso del Aspen, tiene contemplado con reacción química, las reacciones. En el caso del Chemsep, no, porque es muy complicado, ¿ya? Nosotros no nos vamos a meter en las ecuaciones, pero quiero que entiendan que podría darse casos que es controlante por la fase gaseosa, fase líquida o reacción química, ¿ya? ¿Cómo uno se da cuenta de esto? Con los valores de K en la curva. Y la descripción de más detalle de esto puede estar en el CIDERS o en el mismo Perry. El Perry, la diferencia es que es mucho más práctico, mucho más operativo, ¿ya? Pero yo creo que ustedes tienen toda la base técnica para poder calcular. Entonces este gráfico te entrega directamente el número de etapas. Aquí dice overall G. Fíjense que a veces dice NG o dice NOG. Aquí hay una sutileza porque acá se ocupa el K global y cuando no es OG, cuando no es overall, se ocupa el K chico. Es distinto. La ecuación completa el flux es el mismo, pero las composiciones que tiene asociadas en cada fase es distinta, ¿ya? Entonces también ustedes van a encontrar de un proveedor un K G A mayúscula, o un K G minúscula, o un K L, y dependiendo de eso es lo que multiplican y qué ecuación se mete, ¿ya? Sigamos entonces. Restricciones de empaque, ya hablábamos. La más importante es la pérdida de carga. Si el gas no puede pasar, entonces depende de lo que están usando, si es presurizado
o si es, por ejemplo, una corriente que no tiene nada de presión, tiene una chimenea con 20 centímetros de columnas de agua. ¿Qué equipo elegirías para absorber gas líquido? De todos los que hemos visto la semana pasada. ¿Qué equipo propones? Necesito tratar gases que vienen con H2S. ¿Qué equipo colocamos? Dale. Tírate en la que sea. Si está mala, aprende. Si está buena, bien. ¿Qué equipo? Al revés, ¿qué equipos conoces de absorción gas líquido? Lístame los equipos que te acuerdan. Dame dos. ¿Columna de qué? Si no dices columna, decir un tarro. ¿Qué tarro? Entonces tiene que estudiar, pues, si lo vivo. Tú, dame tres equipos. Absorción gas líquido. O sea, yo puedo dar. Dame tres equipos, corto, al tiro. O sea, así que para tratar ese gas, Sí. West Crave. Caribe. ¿Cierto? Claro. Puede ser Venturi también. Pero equipo de transferencia a gas líquido. Columna empacada, columna de plato, columna de burbujeo, wet scrubber, Venturi. Empaque estructurado, empaque aleatorio, paso. Después unos días se van en detalle. Plato con bubble cap, platos con válvula. Eso. No es complicado. Entonces, como teníamos una restricción de presión de gas, lo que más conviene es wet scrubber o Venturi. Entonces no me podrían colocar una torre empacada, por ejemplo. Ya después otras restricciones. Por ejemplo, si es reactivo, entonces yo iría con más inerte cerámico. ¿Ya? Si es temperatura, no podría colocar empaques plásticos, por ejemplo. ¿Ya? Si tengo reacción química, si forma algún polvo o algo, me conviene más el plato perforado, por ejemplo, o un mismo wet scrubber. No podría colocar un de plato con bubble cap, porque se va a tapar con el sólido. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene un bubble cap con un plato perforado? Tú, ¿qué ventaja tiene el bubble cap? ¿Cómo? ¿Quién con quién? ¿El bubble cap tiene menor pérdida? No, es al revés. Claro, el plato que pasa de largo nomás, en cambio con el bubble cap se da una vuelta más larga, entonces tiene más pérdida de carga. Pero, ¿qué ventaja tiene? Si se da una vuelta más larga, la burbuja se da una vuelta más larga y, y más tiempo de residencia, no el área. No el área. El tiempo de residencia más eficiencia. Porque a la larga la eficiencia va a estar dada para alcanzar un objetivo de cuánto tiempo está en contacto. Entonces, por ejemplo, si imagínate que yo estoy burbujeando un gas para absorberlo y tengo una columna así de líquido, ¡pum! Se fue. Lo que están haciendo ustedes. No se absorbió. Si una columna más larga tiene más tiempo para que la burbuja de gas pase la fase gaseosa a la fase líquida. Entonces el reactor de ozono, ¿ya corrió un reactor de ozono? ¿Salió olor a ozono? ¿Qué olor tiene el ozono? ¿Qué olor tiene el ozono? ¿Lo hicieron así? ¿Sintieron algún olor? ¿Qué olor sentiste? ¿A qué? ¿Qué? No. ¿Cómo? Sí, eso, fue el espumante, sí. Pero ¿qué olor tiene el ozono? Entonces no tenía. ¿Se cambió de color o no? O sea, en velocidad cambió de color, ¿cierto? Lo dieron. El olor a ozono es como cortocircuito. Hay algunos baños que en el monte de repente se ve como un cortocircuito, como una chispa que uno hace. ¿Sí? O cuando hay soldadura sale un olor como medio dulce. Un olor. Ese ozono. La verdad es que nosotros podemos detectar partes por billón. Hay ozono, ¿ya? Entonces va a haber un tiempo de transferencia de la fase gaseosa a la fase líquida que depende de la velocidad con que se mueve. Entonces, ¿me pueden explicar por qué las burbujas más chicas, la velocidad con que cambió de color fue más rápido? ¿Cierto? Primero más área que tiene más gas holda, se dieron cuenta que se expandió un poco, ¿no? Subió un poquito, son burbujas más chicas y el área interfacial era 6 EG sobre diámetro Soter por 1 menos EG para que sea relativo. ¿Estamos claros? O sea, esto funciona de verdad. ¿Se dan cuenta, no? Si tú controlas el tamaño de burbuja, hace una reacción más larga y reduce el reactivo. Entonces, el caso Jujuy que hablábamos de CO2, hicimos exactamente eso. Y solamente cambiar el tipo de inyector significó $200.000 al año, son 200 millones de pesos.
el tarro, las cosas, cambiarlo habrá costado 10 millones. ¿Sí? ¿Entienden, no? Se puede hacer. Método gráfico para obtención de la línea de operación, que quiere decir que usted toca, ¿cierto? La línea de equilibrio y la corre, la aleja. En el caso de la desorción, la toca por debajo y la aleja. En un caso se multiplica por 1,3, pero es sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Que en el caso de la absorción, yo no tengo una composición máxima en la fase líquida, es un poquito menos, entonces se corre para acá. ¿Estamos? En el caso de la desorción, al revés, yo no alcanzo la máxima, perdón, yo no alcanzo la máxima concentración de CO2, es un poquito menos en la fase gaseosa, que abajo. Métodos numéricos con MATLAB, tienen los dos códigos, se los voy a mostrar. Identificar las ecuaciones de n etapa, en el caso, ya se lo había mostrado, que es la ecuación que tiene la funcionalidad con la pendiente, ¿no? Porque hay una relación con la pendiente, mete la ley de Henry para relacionar los K. Revisar manual de diseño y absorbedores y desorbedores, son dos manuales que mandé del año 2007, que es del profesor que a mí me hizo transferencia de materia, está bien explicado, la receta, el paso a paso, y lo que ustedes tienen que saber es todos los criterios, lo que acabamos de conversar, no los tienen muy claro todavía, qué equipo y todo. Todo esto que yo lo estoy preguntando es con lo que ustedes van a trabajar, te van a preguntar, ¿por qué coloco acá? ¿Por qué empaque cerámico? ¿Por qué empaque esto? Es con lo que van a trabajar, no les pregunto por la ecuación, ocupan las ecuaciones, obviamente, pero lo que yo le estoy preguntando es la solución que tú vas a dar. Tenemos un problema de olores en un ducto porque sale H2S. Pregunta, bueno, ¿qué presión tiene? Gas baja presión y todo. Bien. Queremos recuperar CO2, lo comprimimos, etcétera. Entonces son cosas que después cuando vean diseño lo van a tener un poco más. Esta es la tabla comparativa en el caso de los empaques. Cuando hablamos de equipos que son como ratch, son sólidos, es decir, una cosa así, pasa por los exteriores o un tubo, pasa por fuera y por dentro del tubo. Y cuando hablamos de los throw flues, son cosas así que tienen recoveco entre medio, son bien sofisticados. Esos tienen más área unitaria, ¿ok? Tienen más área unitaria. Y el estructurado es el empaque que vieron, ¿cierto? Que la ventaja es más cómodo colocarlo y tener claridad de que en la medida que, digamos, más sofisticado, más caro. Pero eso más caro significa menor presión. Por tanto, disminuyo los costos de operación en transportar el gas. Gasto menos kilowatts en comprimir, ¿se entiende? Menos kilowatts en comprimir. Pero si quiero meter un soplador, meto energía. Pues si tengo mucha pérdida de carga, gasto kilowatt hora. ¿Cuánto cuesta un kilowatt hora, un megawatt hora? ¿Cuánto cuesta en plata? ¿Cuánto pagan en la casa por la luz? ¿Cuánto pagan por agua en la luz? O sea, por agua en la casa. Ya, todos son ingenieros e ingenieras. Nos dedicamos a esto. ¿Ya? El caso de la electricidad, anoten, es simple. El costo industrial son $60 por megawatt hora. La unidad megawatt hora es una unidad de energía. Lo que ustedes pagan en las boletas eléctricas de su casa dice kilowatt hora. Potencia por unidad de tiempo te da kiloyahu. ¿Ok? Probablemente en la casa ustedes están pagando 250 pesos por kilowatt hora. Es harto más caro. Es el industrial. Con todo esto de la energía renovable, probablemente vamos a llegar en Chile. ¡Adelante! Probablemente. ¿Cuánto cuesta la electricidad? ¿El kilowatt hora al mega? En la casa, el kilowatt hora. No, no tanto, pero en el industrial cuesta $60 el mega. Y con la energía renovable vamos a llegar a 20, 25. Eso es muy bueno. Es muy bueno para la parte de osmosis y para la parte de hidrógeno. Vamos a llegar a ese precio. Hay plantas como Cerro Pabellón, que es geotérmica, con ciclo Rankine. Esas están en 120, $150 el mega. ¿Usted no está notando? Tiene que anotar los numeritos. Se nos salen 120, $150 el mega. También el otro día me preguntaron energía de las olas. Estaba comiendo con unos profesores
¿Por qué no saca energía de la ola? La energía de la ola igual es súper interesante porque tú tienes el orden de 60 kWh por metro lineal en una ola estándar. Los de Olbor trabajan harto eso y el Lucho Borsoni trabaja. Pero todo lo que es conversión y todo estamos en el orden de 300, o sea, es muy caro todavía. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces la presión de carga, la pérdida de carga está relacionada por el consumo eléctrico que tiene al transportar el gas. ¿Ok? Eficiencia. La eficiencia está relacionada con el nivel de mezcla y el área de contacto. Les recuerdo que cada empaque, ojo acá, cada empaque tiene su propio coeficiente para una condición específica. Si yo cambio el flujo de gas, me cambia el coeficiente. Si yo en vez de estar absorbiendo CO2, absorbo H2S, también me cambia, aunque el mismo empaque. Si yo estoy usando agua con soda o estoy usando solo agua, aunque el mismo empaque, el coeficiente depende de los elementos que tengo, la molécula que estoy trayendo, qué tipo de gas, qué tipo de líquido y qué tipo de flujo, son distintos. ¿Ya? Pero lo importante es que en general la eficiencia, digamos que la eficiencia, mostré el caso de una eficiencia de un equipo de platos, cuando tiene un líquido que es muy viscoso, muy como un aceite, uno podría llegar hasta un 10% de eficiencia. O sea, si, claro, de lo que está entrando solamente recupero un 10%. Si entro, por ejemplo, si entro a 100 ppm, el gas sale a 90 ppm. ¿Se entiende? Poco eficiente. 30% en un equipo de baja capacidad, pero uno lo coloca en varias etapas. 60 es un equipo que ya es más o menos bueno. ¿Ah? 80 ya es alto, es poca la eficiencia que los absorbedores. Pero aquí estamos hablando de volúmenes, procesar altos volúmenes. Cuando hablamos de la capacidad de vapor, eso tiene que ver como cuánto tú puedes escalar. ¿Ya? Esos son relativamente parecidos. Entonces acá hay una. Claro, acá hay un coeficiente que está expresado en pulgadas, no se entiende mucho, pero había unas tablitas que les mostré la semana pasada, creo que la revisen. Cada tipo de empaque tiene y dependiendo de la condición, tiene un coeficiente, un kGa o un kGl, recordando que son mol metro cúbico hora, son moles por metro cúbico de empaque, que juntan el área de contacto, porque el K son mol metro cuadrado hora, área interfacial. Pero el empaque tiene una unidad de metros cuadrados de área empaque por metro cúbico empaque. Al multiplicarlo, me quedan los moles hora por metro cúbico empaque, porque no es más fácil calcular. Uno mide metro cúbico empaque, ¿sí? ¿Qué pasaría si en la industria tengo un gas a baja presión y por temas económicos, qué sé yo, necesito ocupar un empaque? ¿Se utiliza el rancho? No, si no te da la mecánica, si tienes un gas a 10 centímetros con una de agua, no te da el empaque. No, por eso estamos hablando de que hay Venturi y Westgrave, la respuesta es no, o sea, tíraselo por la cabeza la solución. Porque lo estamos hablando que son, en plato tú tienes de orden de 2 o 3 centímetros por plato, más la columna hidrostática te da 5 centímetros. Tendrías que meter un soplador, entonces ahí pasa el CAPEX, pasa a costo de operación el costo eléctrico que estábamos hablando. ¿Ya? Un ventilador grande que los ventiladores son solo caudal, eso para tener un número en la cabeza. 1 metro cúbico por segundo de aire a poca presión, a 10 centímetros. Eso es un HP. Tirar tu aire, 1 metro cúbico por segundo. ¿Se entiende? Y a la medida que más comprimido, tú consumes mucho más energía. Pero 1 metro cúbico por segundo, un HP por metro cúbico por segundo para entender un ventilador, que sería como lo más, mueve harto volumen, pero poca presión. Okay. Esto es lo que le estaba explicando hace un rato. Cuando es absorción, usted acá tiene la línea de equilibrio, que en este caso no es Henry, no es lineal, puede ser A por X elevado a B, o está relacionado con los modelos termodinámicos que han visto. Dentro del material que les envié, que lo voy al final de la clase, están las tablas con valores constantes Henry, modelos de equilibrio para gases. Ustedes pueden encontrarlo en otro lado, pero es un buen resumen.
Entonces, ¿qué es lo que uno hace de un absorbedor? Entonces aquí uno dice, mira, si fuera extraordinario todo esto, les recuerdo que el punto de entrada siempre es el gas que quiero tratar. Ese I1 se conoce, ¿ah? Ese I1 es el gas de entrada, que es la concentración máxima. ¿Ya? Después uno dice con cuánto entra el líquido que estoy usando. Ese líquido puede estar cargado o no, depende si viene de una corriente de recirculación, normalmente viene con un poquito. Ese es tu otro punto. Y uno dice, mira, voy a suponer que es tan buena mi torre que sale justo a la máxima capacidad que podría tener este proceso, que solo en función de la temperatura, que es tocando la línea de equilibrio. Eso quiere decir que es lo máximo que le puedo sacar, no más. Si yo en este absorbedor bajara la temperatura, la bajo la temperatura del líquido, ¿qué pasaría con este punto que está acá? ¿Se va a su izquierda o su derecha? ¿A dónde se va? ¿Aumenta la capacidad? ¿Ah? No, es que la línea de equilibrio se mueve completa. Entonces la pregunta, en un absorbedor, ¿la capacidad de absorción aumenta o disminuye con la temperatura? Con la temperatura disminuye. Más temperatura, menos capacidad. Más frío, más capacidad de absorber. ¿Ya? Entonces eso equivale que esta curva que está acá, si es más frío, se desplaza hacia su derecha. ¿Sí? Que se desplaza para acá. ¿Ok? Ahora, para tener la línea de operación, que yo sé que no alcanza el equilibrio, lo que yo hago es desplazo este punto. Si decía que absorbía hasta acá, absorbe menos. Ese es el punto que yo corro. ¿Ya? Entonces la pendiente la corro 1,3. A diferencia que en el stripping, de nuevo, en el stripping yo parto eh, con una composición que quiero stripear máxima, que ya la tengo. A este gas le quiero sacar este compuesto que está disuelto, por ejemplo, un benceno está contaminado con algo, lo quiero sacar. Entonces, tú partes con eso y tú también tienes que saber cuál es la composición eh, de gas de entrada, que es lo que va a barrer, ¿cierto? Lo que va a barrer este gas que está disuelto, ¿sí? Entonces conoce ese punto, ¿estamos de acuerdo? Perdón, conoce este punto. La composición con que entra el gas fresquito, ¿sí? Conoce la composición con que entra el líquido completamente lleno. Y dices de nuevo, voy a suponer que el gas, el líquido, sale en equilibrio con el gas, por eso tiene este punto. Y hay uno para acá. Después, ¿qué es lo que hago? Divido esa pendiente o lo desplazo en 1,3, 1,4, pero lo que hace es que el gas que yo pensaba que iba a salir en equilibrio sale con un poquito menos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? Y así puedo calcular, fíjense, puedo calcular la composición de salida. En el caso del absorbedor, lo que calculo es la composición de salida del líquido. En el caso del desorbedor, la composición de salida del gas. Esa es la resultante, pero también podría ser la composición eh, de salida del líquido, si es que lo quiero especificar. Quiero decir, yo quiero que este líquido que tiene tanto de benceno, para poder descargarlo en un río, necesito esta composición. Por normativa, ¿se entiende? Pero normalmente es la composición del gas. Depende de lo... Se llama la especificación de sus corrientes. Depende si la van a ocupar posteriormente o la van a descargar. Entonces las regulaciones pueden ser o ambientales o de procesos, lo que llamamos aguas abajo. Bueno, aquí está explicado de nuevo este corrimiento de la pendiente en el caso de un absorbedor. Y aquí simplemente el método gráfico, alguien me preguntaba la semana pasada, en el caso de un absorbedor, parte de la corriente de alimentación, la etapa, me preguntan, es el punto de alimentación, es la línea de operación, y en base a eso uno va definiendo el número de etapas con lo que conocemos como el método gráfico. Entonces uno dice aquí en este método gráfico, uno dice, al salir de ese plato, de esa etapa de equilibrio, se alcanza el equilibrio. Aquí también, y como sale el equilibrio, está con esta otra línea de operación, que es el balance de materiales de lo que entra a esa etapa, y aquí también sale el equilibrio. Entonces tengo dos etapas teóricas, o dos números de platos teóricos. Como yo sé que no alcanza el equilibrio, a ese número de platos teóricos le aplico la eficiencia, que puede ser un 60, un 30. Entonces sería 2 dividido en 0,6, me daría el número de platos reales. Porque sí que esto es un ejercicio de asumir que se alcance el equilibrio en cada etapa o plato. ¿Estamos? Ahora, respecto de las líneas,
Para concentraciones muy diluidas, pasar por concentración molar o molal es como lo mismo. ¿Se acuerdan que hay una corrección que es X partido en 1 más X? Como el X chiquitito, como que el 1 no le afecta, que es igual que el X, ¿no? ¿Entienden? Se puede aproximar. Concentraciones diluidas, no sé, 5%, 2%, concentraciones bajas, fracciones molares chicas, ¿ya? Y también en concentraciones bajas, y para algunos gases, se cumple la ley de Henry, que es la relación lineal entre la composición de la fase líquida y fase gaseosa. Es decir, yo tengo una presión y a esa presión va a decir, yo tengo una presión parcial de gas, yo a esa condición tengo tanta composición de la fase líquida. Esa es la ley de Henry que está descrita acá abajo. Eso es lo que quiere decir. En la clase pasada vimos que la ecuación tenía dos componentes, esta que me permitía sacar el número de etapas, esta que está acá es la línea de operación, este asterisco es la línea de equilibrio, que no necesariamente es lineal, puede ser una función exponencial, puede ser algo numérico distinto, puede estar en función de la temperatura, pero lo importante es que esta integral, con el balance que explicábamos en la clase pasada, me daría el número de etapas. Si yo quisiera despejar esta integral y resolverla, podría que meter la ecuación que me relaciona el equilibrio con una composición dada en la fase líquida. Podría ser una exponencial, un x elevado, una a por x elevado a b, cualquier cosa, y se mete acá la ecuación y lo puedo integrar. De hecho, lo puedo hacer con la matemática simbólica de MATLAB y me da el chorizo de una vez, sin pensarlo mucho. ¿Ya? En este caso, y en forma ilustrativa, reemplazamos este kx, aquí un tema de sustitución de letras, misma ecuación que voy a ocupar en lo que tengo el código MATLAB, me daría el número de etapas teóricas del coeficiente global. ¿Estamos? Sí. ¿Qué significaba el OG? El OG es overall, que ocupa el K grande. Bueno, si ustedes meten este código, voy a explicar acá, usted mete la composición de entrada, que es la composición con la cual voy a hacer la absorción. Este IIN es la composición del gas que estoy tratando. Le di una, aquí, ojo, no se van a confundir. Esta eficiencia es la eficiencia no de los platos de la absorción, es la eficiencia del tarro, del proceso. Entonces aquí yo soy capaz de absorber un 95% de lo que entró. Eso es lo que estoy diciendo. En balance material, es eficiencia del balance material, del equipo, que puede ser 80, puede ser 60. Distinto el número de platos. El número de platos es cuántos platos necesito para acercarme a la condición de salida, ¿cierto? ¿Cuántos platos más del teórico? Es distinto, ¿ya? Aquí estoy diciendo lo que quiero lograr. Aquí me dio un K, que es la constante Henry. Esta es la ley de Henry, ¿cierto? En realidad el L sobre G, pero el PR aparece como L sobre B. Me doy el factor. Este factor, en el caso de los absorbedores, se multiplica, en el caso de los desorbedores se divide para calcular la pendiente en la línea de operación. ¿Estamos claritos? Entonces aquí me dio una eficiencia de la columna del proceso de transferencia de materia 0,6. Puede ser 0,10 líquido muy viscoso, 0,6 un proceso normal. Aquí estoy explicando la eficiencia más común, esto es baja. Ahora, ¿para qué ocupo la eficiencia de la columna? Para relacionar la pendiente que tengo de la ley de Henry y lo que hablábamos de alejarlo, ¿cierto? Ese alejado equivale a multiplicar la pendiente por 1,3. En el caso del desorbedor, la pendiente, bajarla en 1,3, pero partiendo de la pendiente, de la desplazo. ¿Ya? De una forma de verlo. ¿Sí? Esa eficiencia se podría relacionar como con la eficiencia del... O sea, ¿Cuál es la eficiencia? a partir de la eficiencia Perdón. de la columna, Ya, el 60. dado la existencia de un reflujo, esa eficiencia aumenta un 95%. Se podría decir. A ver, dada la eficiencia de un reflujo. O Explícate. sea, me refiero que yo tengo la eficiencia de la columna. Sí. Eso podría ser el proceso inicio-fin. Para aumentar esa eficiencia yo aumento un reflujo y así obtengo, o sea, yo coloco un reflujo y así aumenta la eficiencia. O sea, así aumentas la composición del tope y efectivamente aumentas esta eficiencia. Sí, eso. Claro, pero eso es la torre de destilación. ¿Ya? No es estilo en absorción. La torre de destilación, tú controlas la composición de topo por cuánto recirculas. ¿Ok? Entonces, para calcular la composición de salida del gas, que esto es un gas que estoy absorbiendo, la composición de entrada es más alta que la de salida,
¿Cuánto absorbo? 1 menos la eficiencia. Es decir, lo que no se absorbió corresponde a lo que se va. Entonces ahí tengo, fíjate, tengo como dato la composición de entrada, la composición de salida. Después tengo la ecuación que me relaciona la línea de operación, donde tengo el L sobre B que lo calculé con el factor, ¿cierto? Esa es la ecuación de la absorción, la ecuación de desorción es un poquito distinta. Y con esta ecuación puedo calcular el punto final, cuánto me da de composición de salida, porque yo sé que es el que está alejado. Y aquí, solamente para efecto gráfico, calculo los rangos, calculo ese parámetro A, que es el reemplazo que está en la ecuación, y calculo, les recuerdo que log en MATLAB es logaritmo natural. Si tienen dudas, escriben log 10 y ven qué número le damos. Si le da 1 es porque... Pero en Excel log es log y logaritmo natural es logaritmo natural. Pero en MATLAB log es logaritmo natural. ¿Ok? El log es log 10. Así se dice. Son nomenclaturas. Pero ante la duda, meten un valor y lo comparan. ¿Ya? Y al hacer esto, efectivamente me da este gráfico, el mismo programa. Después sigue acá el programa, que esto para efecto de... Usted copia, hace copy-paste, hace copy-paste de este texto, pero ya se los mandé, y te entrega este resultado, donde dice las composiciones de entrada-salida de tanto el líquido como el gas, te entrega la constante de Henry, que usaste, las etapas teóricas, con esta eficiencia columna, me da que este número acá, las teóricas dividido por 0.6, me da las etapas teóricas. Y acá está la curva, esa es la línea de equilibrio, ahí les expliqué un poquito más. Estas son las líneas con que entró el gas, esta es la línea con que salió, esa es la línea de operación. ¿Estamos? Entonces, cosa ponerse a jugar. ¿Qué pasa si cambio el K? ¿Qué pasa si cambio la razón 1 sobre 3? ¿Qué debería pasar intuitivamente con el número de etapas si en vez de 1, 3 ocupo 1, 1? ¿Hay más o menos etapas? Hay más porque estoy más cerca de la línea de equilibrio. Cuando esto lo corro más para acá, más etapas porque me estoy acercando. Y si les coloco 1,01, la cacha de etapas, voy acercando. Entonces, por eso la idea es que ustedes tienen esto para jugar, escriben un valorcito en la entrada y ven el gráfico, le hace todo. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Está hecho para que jueguen. ¿Ya? Después quisiera ver ¿sí? Si disminuyo el L sobre G, se traduce en que aumenta la gravedad. El L, claro, Pero en un proceso de absorción. no, lo que pasa es que el L sobre G a ti te sirve como variable de operación. Entonces, con el L sobre G, si yo coloco más líquido, absorbo más. Y eso es súper importante lo que preguntas, porque si hay algún problema de operación, se me tapó una parte del empaque, o se me rompió, se rompió el empaque, se cayó, y pasa el gas de largo en alguna etapa, lo que tú haces es aumentar el flujo líquido, porque el gas no lo puedes tocar, el gas viene y lo estás procesando, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo aumenta el flujo líquido? ¿Cómo aumenta el flujo líquido de una torre? ¿Cómo lo aumenta? Las bombas están corriendo al máximo siempre. Claro, pero yo quiero maximizar. Lo que pasa es que tú siempre, por operaciones tienes dos bombas en paralelo. Si una falla, corre la otra. Entonces, lo que puedes hacer como trampa, algo especial, echa a correr la bomba stand-by. Y al tener dos bombas en paralelo, aumenta el caudal. Lo he preguntado como 5 veces yo. Por eso insistí en bomba serie paralelo para este tipo de casos. Porque por diseño siempre tú tienes dos bombas. Siempre. Se llama bomba spare o bomba standby. Eso lo van a ver más en diseño de proceso. ¿Estamos? Ahora, si yo quisiera no usar Henry y ocupo una ecuación extraña, fíjense, acá está la ecuación de equilibrio, E A por la exponencial de B, ¿se fijan? Inventé una ecuación nomás. Inventé una ecuación. Que pasa por 0, más o menos. Es así, fea. Entonces aquí incluso me doy los parámetros de la curva, se calcula todo automático. ¿Ah? Ahí está la ecuación de la curva de equilibrio. Mismo cuento, tengo la composición del líquido de entrada, la composición del gas que estoy tratando, aquí me di una eficiencia. La única diferencia que para sacar la composición de equilibrio no ocupo la lineal, sino ocupo la fórmula que tengo acá con estos parámetros. Aquí despejo la larga. ¿Ah? ¿Sí? Si no me da la eficiencia, ¿cuál era
Es que te pueden dar la especificación de la corriente de salida a qué quieres llegar, ¿cierto? O te pueden dar la eficiencia. Tú tienes la entrada porque la estás tratando y tú dices, usted no se tiene que sobrepasar de 100 ppm por normativa ambiental. Entonces siempre la corriente de salida, en el caso de un absorbedor, está especificada. Normalmente lo que más común es que tenés la corriente especificación, con eso tú calculas la eficiencia de absorción. La eficiencia de absorción de lo que entré, ¿cuánto saqué? Que no es lo mismo que la eficiencia de la operación de absorción, que tiene que ver con la tecnología, el plato y eso. Está relacionado. Porque si yo le coloco 3 platos, no voy a llegar al 90%. ¿Se entiende, no? Se conversa. Entonces, como yo me di una eficiencia, quiero llegar al 95, voy a tener tantos platos para llegar al 95. Entonces, si un equipo que tiene 10% me da 200 platos. ¿Se entiende? Si ahora, mira, entiendan, si yo ahora aquí, este es el más simple, si yo aquí le coloco la eficiencia de la columna 0,1, me va a dar 6 platos más. ¿Se entiende? Para alcanzar la eficiencia del proceso que establece. ¿Entiende la diferencia? Yo voy a llegar siempre a la especificación. Por eso estoy diseñando. ¿Sí? Si al momento de calcular el número de etapas, si ocupo un K, o sea, no es K ideal, ya sea local o global, ¿qué error o qué porcentaje de error me da? O sea, en todo tiene mucho error. En todo, porque lo que pasa es que... Por ejemplo, si yo iba a calcular el número de etapas, debería haberlo calculado con un K global, pero lo calculo con un K local. No hay problema. Si tiene el dato, no debería haber problema, pero lo que sí, porque después, claro, hace un tremendo cálculo, mete tremenda ecuación, pero ese K es por una condición súper particular. O sea, primero hay calores de reacción, entonces, pero un simulador lo hace muy bien. Un simulador como Aspen, que tiene 10.000 componentes, obviamente que si tú le colocas el modelo termodinámico que corresponde al equilibrio, ¿sí? Porque yo puedo simular en Aspen, pero le coloco un modelo ideal, no te va a dar con mucho error, ¿por cierto? Pero tú tienes que saber el modelo y se conoce. Siempre doy el mismo ejemplo. Para el caso de las plantas oxígeno, las plantas ASU, que es una destilación, el modelo de equilibrio a presión y criogénico es el Penn Robinson Vera modificado. Y es el que se ocupa, o sea, no se piensa. Entonces tú no vas a estar eligiendo, hay grupos de modelos, pero oye, voy a hacer una oxima de no sé qué cosa marciana. Tú buscas qué modelo se ocupa porque está estudiado. Estudiado significa que está contrastado con los resultados de una planta. O sea, la planta es líquida. No los que operan, y esto lo estoy grabando acá, tengo mis colegas exalumnos que trabajan en plantas líquidas. Los que operan la planta no tienen licencia de Aspen, pero la ingeniería Air Liquide que está en Francia tiene Aspen. Entonces hemos tratado de hacer cosas, pero por licencia, yo soy representante de la licencia de la Santa María de Aspen. Por licencia yo no puedo hacer trabajos, puedo hacer memoria, pero no les puedo dar el código. ¿Se entiende? Porque la licencia, a nosotros nos cobran, es barato, nos cobran $2.000 la licencia anualmente. No, 2 millones de pesos. Pero la licencia en empresas grandes, o sea, la licencia industrial, son $100.000. Y te registras. De hecho, ahora yo me atrasé en el pago y de ahí mandé carta, me equivoqué porque justo salí de vacaciones. Así que ahí tengo que pagar la licencia de nuevo. Me la cortaron porque tengo una licencia en un servidor, pero la vamos a tener. Pero si la planta no utiliza el modelo. ¿A qué te refieres? Es que usted dijo que no utilizaban Aspen. No me refiero a eso, que lamentablemente los que operan la planta les gustaría tener Aspen, pero no lo tienen. ¿Pero cómo se va a ver? Como puedan, pues, si tiene su modelo operacional, pero la planta fue diseñada con Aspen. Nosotros hicimos 2 trabajos de simulación de la planta con Aspen de Air Liquide. Y una se fue súper bueno porque una parte que simulaba unas bombas, pusimos un variador de frecuencia para desplazar la curva. Funcionó súper bien porque después ellos lo implementaron. Y esa memoria está en el público, o sea, eso fue una memoria de estudiante de ingeniería química que después se implementó. Y esa parte, pero en todo caso lo que se simuló es sencillo, no se simuló la planta completa, se simuló la parte de las bombas, los circuitos, pérdida de carga y todo, pues eso fue suficiente para que
en la planta instalaran un variador de frecuencia que costó 15 millones y son los estudiantes que pagaban el almuerzo y todo ya en nuestra ingeniería que es gratis, suponte ya otros 20 millones, por decir algo, pero al año ganaban 2 millones de dólares. Y le pueden preguntar al toda una mejor ingeniería con un puro variador de frecuencia. Entonces, estamos claros que este es el caso simple con el lineal. Acá está el resultado. Tienen que hacerlo. Se meten al MATLAB Online con su cuenta, MATLAB Online con su cuenta, no tienen para qué instalarlo. Usted copia esto, pero tiene que copiar pedacitos o pesca todo el pedazo, lo copia en escribe edit y aparece un editor de texto, lo graba y lo corre, súper intuitivo. Háganlo, tírense de una vez. ¿Estamos? Del mismo modo acá tenemos una función no lineal. Fíjense que en todo este código aquí agregué al final una línea que dice function. Entonces yo puedo inventar todas las funciones que se me ocurran. Wow, para simplificar el problema. ¿Sí? Por ejemplo, esta ecuación que está acá, este chorizo grande, ¿dónde está el chorizo? Con el A y el B, no lo veo. Ah, no, es que acá es integración numérica. Aquí no está esa fórmula, mira. No está esa fórmula. Aquí la saqué analítica, cuando tengo un K por I. Aquí también podría ser otro ejercicio, mira, para la próxima versión. Podría ser el mismo ejercicio, pero en vez de meter K por I, meto esta ecuación y lo resuelvo con la matemática simbólica del MATLAB. Me entrega el chorizo completo, ¿se entiende? Y eso lo convierto en función que queda parametrizado por A, B. ¿Se entiende? Pero en este caso, si se fijan acá, tienen que verlo, medir los pasos, hice una integración numérica, saqué el I asterisco, después saqué la integral, hice la suma, ¿cierto? El de I por I menos asterisco, ahí está dividido, fíjense, es el de I que es una constante, el punto slash quiere decir que es una división de vectores, ¿ya? ¿Sí? Y ahí me da la suma de eso, me da la integral, y con eso calculo el número de etapas. ¿Sí? Quiere decir que ocupé directamente esta ecuación. Esta es la que ocupé. Y saqué la integral, ese intervalo. ¿Se cachó? Y eso me da ahí. ¿Ok? Después, ya, aquí, pongan harta atención acá. Esto lo saqué el texto tal cual. Ya, entonces nosotros tenemos el N o G del overall, que es la integral. Eso es lo que hemos hecho todo el rato. Pero para saber la altura de la torre, necesitamos el número de etapas y la altura de una etapa de equilibrio. Y en esa altura de una etapa de equilibrio es función del K que estoy utilizando, lo que tú preguntabas. ¿Ya? Normalmente, este es un H mayúscula, perdón, es un H o G de overall, porque está ocupando un K mayúscula. ¿Ok? Si fuera un K minúscula sería un HG. ¿Ya? Que sería por una fase. Normalmente usamos los globales. Y fíjate que es KIA. Ese KIA yo lo doy como dato entero desde un fabricante, que es metro cuadrado, hora, perdón, son mol, metro cuadrado, mol, hora, metro cúbico, por volumen de empaque. Este B es el flujo de gas. Esta es la velocidad transversal, si no me equivoco, no sé por qué no debería estar, el KIAS. Debe ser el área transversal. Metro cúbico, metro. Ah, claro, claro, que aquí hay un detalle, perdón, este a veces es el B' o el G', que son los moles de gas por metro cuadrado, hora o segundo, ¿se entiende? Aquí está como moles hora o moles segundo del gas. Por eso aparece este S, ¿recuerdan que hablamos del S, que es el área transversal? Normalmente tú manejas la velocidad superficial del gas, y eso lo divides por el KIA. ¿Ya? Eso te da la altura. Veamos acá lo que dice. Mientras más corta la etapa teórica, más chiquitita la etapa teórica, quiere decir que es más eficiente, requiere poquito tiempo para alcanzar el equilibrio. Eso es lo que quiere decir. Claro, entonces supongo que yo tengo un proceso de transferencia de algo muy complicado, necesito 1 metro para que se transfiera. ¿Estamos? Por el modelo. Pero si tengo una cosa con mezcla y todo, necesito 10 centímetros de etapa de equilibrio. Entonces, mientras más pequeño en la etapa de equilibrio, quiere decir que es más eficiente. ¿Ya?
aquí representa el cambio global, ¿cierto? Del cambio del soluto del mol dividido por la promedio de la fuerza impulsora. Promedio de la fuerza impulsora. Dice, mientras más largo el número de etapas, más tiempo se requiere para el contacto. Se me apaga eso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Si el HTU tiene, mientras más chiquitito, es mejor. ¿Cómo tiene que ser el KIA? Coeficiente. Eso es intuitivo, ¿no? Porque son mol metro cuadrado, metro cúbico. Tiene que ser más grande. Para que me dé chiquitito lo que tú preguntaste el otro día, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, intuición acá. Entonces, si el K es más grande, porque el K, ¿qué unidades tiene? Mol, hora, metro cúbico. Si es más grande, transfiere más rápido. Y me da un HOG chiquitito. Cuando yo multiplico, suponte que tengo una torre de 10 metros y cambio un empaque que tiene un KIA más grande. Me da una torre más chica. El número de etapas está determinado por el cálculo que hicimos, eso de la escalerita o la ecuación, ¿sí? Que es distinto, esta parte, va con un I asterisco, va con el gradiente. ¿Ya? Obviamente uno aquí en la desesperada, si escuchan bien, en la desesperada, uno podría calcular la diferencia promedio, el delta promedio, que es lo que hacemos en las torres de enfriamiento. En las torres de enfriamiento trabajamos con un delta promedio, con la fuerza impulsora promedio, que es mirar esto que está acá. Tiene esa diferencia, y acá tiene esa diferencia. Saca un promedio de ahí, de que es un valor. También se puede hacer. Para ver dónde estoy, por cuánta etapa al ojo. ¿Sí? ¿Entiendes? Incluso con esto. Te fijas aquí con esto uno puede sacar como un gradiente. Mira, de aquí para arriba es un gradiente medio. ¿Entiendes? Bueno, y acá está la ecuación de nuevo. De nuevo, si fuera GS', anoten eso, GS' es igual que decir GS dividido por S mayúscula. Siendo que este S es el área transversal de la columna. Entonces ahí no se confundan con el dato. Normalmente trabajamos con el GS', que es el flux de gas total. ¿Ya? Son los moles por segundo metro cuadrado. Y aquí estarían solamente los moles segundo, los moles hora de los gases totales. ¿Ya? Y eso me da la etapa. Entendiendo que este KIA es el KI, que es el coeficiente de transferencia de materia de la fase global, mayúscula, en la fase gaseosa. Y acá tienen otro, nomenclatura. Nosotros no le vamos a hacer el truco de cambiar, pero sí estar atento cuando el proveedor qué datos te está dando. ¿Ya? El único detalle. Y la nomenclatura se mantiene. Porque después aparece un catongo, que es con una media logarítmica. Está el K mayúscula, ¿cierto? Y también está el KI y está el K' que viene con unidades, ¿ya? Pero normalmente se trabaja con fracciones molares para no complicar. Entonces, antes les mostré una tabla con todas las posibles combinatorias. Entiendan que este es un curso que aborda distintas operaciones, ¿sí? Pero si quisiéramos meternos más en detalle, tendríamos casi un curso electivo en absorbedores, ¿sí? Podríamos seguir metiéndonos mucho más, tenemos un semestre en absorbedores. No es la idea, no alcanzamos a cubrir todo, ¿sí? La idea es que usted tiene los elementos básicos para meterse en cualquier sistema de absorción gas líquido, más los software. Pero los software son nada si ustedes no entienden qué están metiendo. Nada, ¿ya? Bueno, acá está en el mismo Perry la fórmula cuando tú calculas para gases, para condición ideal de Henry. Acá estaría este parámetro que es función del M, de la pendiente que tú tienes en la ley de Henry, composición de entrada-salida, escala logarítmica, y esta es el L sobre G. ¿Cuántos números de etapas necesitas? ¿Te fijas? Entonces, la medida que lo que tú preguntas recién, pero aquí está G sobre L. Mientras tienes más líquido, esa pendiente es más chica, 0,204, por tanto necesitas mucho menos etapas. Entonces, como que ocurre esto, cuando tú estás operando, el equipo está fijo, y algo le pasó, se rompió el empaque. Entonces yo debería tener más etapas. ¿Qué es lo que hago? Para tener, o tener el equivalente a más etapas,
Si yo aumento el L, yo digo, para hacer la misma pega, necesito menos etapas. ¿Se entiende? El plato tiene dos, pero para alcanzar el mismo objetivo de entrada-salida de los gases, ¿qué tengo que hacer para que requiera menos etapas? Porque se me rompió, pues ahora equivale a menos etapas, ¿se entiende? Entonces tenía 12, se rompió el empaque, quedé con 10. ¿Qué tengo que hacer en condición de operación para que el equipo opere con menos etapas? Aumento el flujo líquido. ¿Ya? Entonces, operacionalmente, el L es lo único que mueve el L. El L me permite ser más o menos, acercarme más o menos a la línea de equilibrio o alcanzar el objetivo con más o menos etapas. ¿Ya? Es un poquito tricky, esto tiene que obviamente no se queda en la clase, usted vuelve a revisar esto. ¿Ya? Acá está explicado el texto, pero esta es la versión del Perry 1999 que está en PDF. No se los mandé, pero les puedo mandar solamente la sección de absorción. Solamente la sección de absorción. A lo mejor la mandé, no me acuerdo. Y aquí explica que justamente me habían preguntado dónde partía la escalerita. Parten de la alimentación. ¿Quién me había preguntado? Tú me habías preguntado, ¿no? ¿No tú? Parte de la alimentación. Ahí se explica de dónde parte. ¿Ya? Está ahí en el Perry. No, parte de la, claro, parte del que estoy alimentando. En este caso, la absorción del líquido de alimentación. En el caso del stripping, de la concentración del gas. Y parte, eso es importante, parte de la línea de operación. Y toco la línea de equilibrio. ¿Ya? Ya, esto que está acá es parte de un apunte que le envié el profesor Gerardo Riquelme, que muestra las posibles curvas, fíjense acá, para no confundirse, absorción, contracorriente, cocorriente, que tiene que ver con las nomenclaturas. Después la desorción cocorriente y decorriente, eso ya lo habían visto, está explicado acá. Después acá está la receta que está resumida, de qué es lo que tienen que hacer, lo que ya hemos usado. Pero además, acá está la receta del diseño, esto es lo de los gráficos, considerar la restricción, y está un poco más en detalle en el correo que le envié hoy día. En la mañana, temprano. Entonces, siempre le envío, si no se han dado cuenta, siempre le envío, bueno, los YouTube están subidos, los videos, ¿cierto? No hay quiz esta semana. ¿Qué mira? ¿No hay quiz? Sí, no hay quiz porque es semana mechona, ¿no? No hay quiz. Acá está el horario de estudio, de que lo hagan. Calendario, tenemos el certamen, ¿qué fecha tenemos certamen? Están las fechas de los certámenes, 15 de abril. Ya, entonces acá tenemos ahí están los códigos MATLAB, que es un texto. Ahí tiene el manual de absorción con la isotérmica, este es el que le acaba de mostrar, hay que mirarlo, ¿cierto? Los pasos, con ejemplo y todo. Después acá hay un tutorial del ChemSep de un absorbedor, paso a paso, como lo van metiendo. Este es interesante, pero más de operación, para que lo miren. Acá están las tablas con los valores de Henry. Este que está acá, que le envié recién, no es lo que le acabo de mostrar, no sé por qué no apareció ese. Se lo voy a reenviar de nuevo. Entonces no es el correcto. Ojo, este que le envié acá no es lo que le acabo de mostrar, más incompleto. ¿Estamos? Tengo que mandarle una versión de ahora. Así que estamos listos, ¿no? ¿Sí? Terminamos acá.